El sobre era grueso y de color crema, con letras en relieve que deletreaban abogados Thornand Bale. Mi nombre estaba justo debajo, en tinta negra, señorita Irena Reyes, con una tipografía demasiado elegante para ser informal. Lo sostuve un momento antes de abrirlo, sabiendo ya lo que era. No porque me lo hubieran dicho, sino porque sentí que algo se movía la mañana que falleció mi abuelo, como la bisagra de una puerta vieja que finalmente cede. Durante el desayuno, mi madre lo dijo con su habitual tono cortante y seguro: el testamento de Grayson se leerá la semana que viene. Es formal, claro, pero Selena es la principal beneficiaria. No tienes que arreglarte para la decepción. No respondí. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con ella era como tirar palabras a un pozo, nunca resonaban. La carta confirmó lo que dijo. Habría una lectura. Se solicitaba asistencia. Pasé el dedo por la fecha y la hora. Una línea resaltaba: usted ha sido nombrado entre las partes interesadas. Dejé la carta al lado de mi café, mientras el vapor se elevaba silenciosamente entre las líneas. Ya podía oír la voz de mi padre en mi cabeza: no te avergüences presentándote a algo de lo que nunca fuiste parte. Nunca pretendieron ser crueles, al menos no directamente. Pero a veces, la falta de fe duele más que cualquier insulto. Yo no era la estrella. No era Selena. Nunca lo había sido. Y, sin embargo, pensé en el porche del abuelo, en cómo una vez puso un libro viejo en mi regazo y dijo: «Quienes se sientan contigo en silencio, esos son los que se quedan». No se trataba de una herencia. En realidad, no. No esperaba dinero, ni reconocimiento, ni siquiera agradecimiento. Aún así, doblé la carta con cuidado, la guardé en el bolsillo de mi abrigo y marqué la fecha en mi calendario. Quizá no se suponía que yo fuera importante en esa sala, pero sí lo sería. De niños, el nombre de Selena resonaba por todos los pasillos de nuestra casa, como si estuviera bordado en el papel pintado. Selena consiguió el primer puesto en la orquesta. Su profesora dijo que tenía un don. La audición de Selena fue perfecta. Nuestros padres hablaban de ella como si ya fuera alguien importante, como si todo lo que tocaba se convirtiera en algo brillante y valioso. Nunca le guardé rencor. En realidad, no. Simplemente aprendí a vivir en los espacios entre sus focos. Mientras ella subía al escenario y posaba para fotos, yo buscaba rincones tranquilos, las escaleras traseras con un libro, el garaje con las viejas cajas de rompecabezas del abuelo. Una vez, mi madre me pilló leyendo en la mesa y me dijo: «¿Por qué no intentas conectar con el mundo por una vez?». Lo hice, pero no me convenció. No hablaba lo suficientemente alto, no impresionaba lo suficiente, no era lo suficientemente Selena. El abuelo era el único que no me pedía que hablara más alto. Me pasaba pequeños regalos, una vieja brújula de bolsillo, un globo terráqueo roto, un mapa de senderos que nunca había recorrido. «A ver a dónde te lleva esto», me decía. Y yo pasaba las tardes trazando líneas por lugares donde nunca había estado, sintiendo que quizá él entendía cómo divagaba mi mente. Él nunca dijo que yo era especial. Nunca tuvo que hacerlo. La última vez que lo vi fue un domingo a principios de octubre. Le llevé una lata de té que encontré en una tiendecita del centro, de esas con bergamota y cáscara de naranja seca. Me preparó 2 tazas sin preguntarme qué quería. Nos sentamos en su porche mientras las hojas se movían por el jardín, los dos en silencio, con esa tranquilidad que uno puede tener cuando no hay nada que arreglar. Nadie sabía de esa visita. No hubo fotos ni anuncios. No me habló del testamento. En realidad, no me dijo nada. Pero al irme, me apretó la mano y me dijo: «Siempre apareces sin que nadie te vea. Es más raro de lo que crees». Se me quedó grabado, no porque fuera un elogio, sino porque lo sentí como un permiso. Un permiso para seguir presentándome como era, aunque nadie más lo notara. Ahora, mientras extendía un sencillo vestido negro sobre la cama y guardaba un abrigo al que le faltaban botones, no me sentía preparada ni importante. No me sentía heredera de nada. Pero algo más profundo me incitaba, no un derecho, sino una silenciosa sensación de que necesitaba estar en esa habitación. No por ellos, ni siquiera por mí, sino por él. La capilla estaba situada en lo alto de una pequeña colina, su piedra. Las paredes estaban empapadas por la escarcha temprana. Llegué justo antes de que empezara el servicio, con un sencillo abrigo de lana que aún conservaba el aroma a cedro de mi armario.
El viento me azotaba las manos al entrar, sacudiéndome el frío de las mangas. Selena ya estaba allí, envuelta en elegante seda negra, con tacones altísimos para el invierno. La gente se movía a su alrededor como si fuera la viuda, en lugar de la nieta. Al principio no me vio, o fingió no verme. Le hice un gesto al acomodador. Vengo por Grayson Reyes. Dudó un momento y luego señaló el pasillo lateral. Puede sentarse ahí. Los bancos estaban casi llenos de rostros que reconocí de lejos, viejos vecinos, familiares, amigos, gente de la empresa. Mis padres estaban sentados en la segunda fila, Selena a su lado, inclinándose mientras mi madre les susurraba algo al oído. Encontré un asiento cerca del fondo. Nadie se unió a mí. Alguien detrás de mí murmuró: «¿Qué hace aquí?». Otro respondió: «Creía que había roto lazos hace años». No me giré. Los murmullos me invadieron como el viento entre los árboles, agudos pero familiares. La urna estaba al frente, pequeña y oscura, y nada que ver con el hombre que recordaba. Junto a ella había una fotografía del abuelo de hacía años, de pie frente a la cabaña, con sus guantes de trabajo, sonriendo como no debía. Tocaron un himno que no conocía. El pastor habló de legados y fe, pero mi mirada se quedó fija en la fotografía. Pensé en aquella tranquila tarde en el porche, aquella de la que nadie sabía nada, aquella que no había necesitado explicación. El dolor es una cosa extraña. Selena entró como si fuera la dueña del lugar, con el abrigo colgado del brazo y un pequeño bolso de mano colgando de la muñeca. «Es solo una formalidad», dijo, lo suficientemente alto como para que la oyera. El abuelo sabía quién se merecía qué. Nuestros padres se sentaron a su lado. Mi madre tenía la misma mirada de silencio que usaba en bodas y audiencias judiciales, orgullo y actuación a partes iguales. No me senté cerca de ellos. Tomé la silla más cercana a la ventana, lejos del grupo. El señor Thorne entró con un expediente bajo el brazo. Saludó a la sala con un discreto asentimiento antes de tomar asiento. «Gracias a todos por venir. Comenzaré con la lectura oficial del testamento de Grayson Reyes, fechado el 12 de junio del año pasado». Selena cruzó las piernas e inclinó la barbilla hacia arriba, como si ya supiera lo que vendría después. A mi nieta Selena Reyes, el señor Thorne le leyó, dejó el chalet Aspen, todos los muebles que contiene y la suma de $300,000 que se distribuirán dentro de los 60 días posteriores a la sucesión. La sonrisa de Selena se ensanchó, pero no por sorpresa. Miró a mis padres, quienes le dedicaron ese tipo de pequeño gesto de asentimiento reservado para quienes cumplen expectativas. El señor Thorne hizo una pausa para pasar la página. Hubo un cambio sutil en el aire, casi imperceptible, como si la habitación exhalara y contuviera la respiración al mismo tiempo. Selena se giró ligeramente hacia mí, con una leve sonrisa burlona aún en los bordes. Mi madre no me miró en absoluto. Nadie dijo nada, pero estaba claro lo que creían. Ese era el fin. No me llamarían. Solo me habían invitado, lo justo para no pasar por alto la cortesía legal. Junté mis manos sobre mi regazo y esperé. El señor Thorne se aclaró la garganta otra vez y ahora se dirigió a Irene Reyes. Las palabras se posaron sobre la mesa como polvo, suaves pero innegables. Mi pulso se aceleró, pero no me moví. Se ajustó las gafas y continuó leyendo. Y así, el aire de la habitación empezó a cambiar. La voz del señor Thorne era firme, casi demasiado firme. «A mi nieta, Irene Reyes», dijo, «le dejo el control de Reyes Development, junto con $53,5 millones en activos personales y de inversión». Las palabras no llegaron de inmediato. Quedaron suspendidas en el aire, esperando a que alguien las reconociera como reales. El silencio en la habitación se hizo más tenso. Selena parpadeó una vez, luego otra vez, como si no hubiera escuchado bien. Mi madre emitió un pequeño sonido de asfixia. Mi padre se recostó en su asiento, como si algo pesado acabara de golpearle el pecho. Nadie me miró. El señor Thorne siguió leyendo, imperturbable. «Esto incluye el 62% de propiedad de todas las entidades corporativas, autoridad para votar en el directorio y total discreción con respecto al futuro. Liderazgo y asignación de activos». Selena se levantó de golpe, y su silla rozó la madera. «Tiene que haber algún error». «No hay ningún error», dijo el señor Thorne con calma.
Su abuelo hizo estas actualizaciones en persona, ante testigos y notariados. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Mis manos seguían juntas. No me había movido. El corazón me latía con fuerza contra las costillas como si intentara escapar de lo que acababa de oír. Él nunca dijo nada. Selena espetó, ni siquiera le gustó. Apenas la mencionó. El señor Thorne cerró el expediente con cuidado. Dejó una breve adenda para que la familia la escuchara. Bajó la vista y leyó una última frase, esta vez sin cadencia legal, solo con intención discreta. Ella fue la única que apareció sin cámara. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio era más pesado, presionado por el peso de algo que ninguno de ellos esperaba, claridad. Selena parecía aturdida. No había furia, solo incredulidad. Mi madre se quedó boquiabierta. Su expresión oscilaba entre la negación y el insulto. Mi padre me miró, realmente me miró por primera vez en años. Su mirada no se suavizó, simplemente se mantuvo firme. No pensaba en el dinero, ni en la empresa, ni siquiera en el poder. Pensaba en el porche del abuelo y en ese viejo libro, y en cómo nunca interrumpió mi silencio. Pensaba en el domingo que nunca compartí con nadie, porque no lo necesitaba. Selena finalmente habló de nuevo. Esto no es justo. La miré con calma. No estaba destinado a serlo. El señor Thorne se puso de pie, recogiendo los documentos. Hay algo más que Grayson me pidió que compartiera. Una carta personal. Está dirigida a ti, Irena. Me entregó un sobre cerrado, la letra me resultó familiar al instante. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo, sin saber si estaba listo para abrirlo, pero sabía que lo haría. Pero no delante de ellos. Esperé hasta estar solo, no solo lejos de la oficina, sino de nuevo en la pequeña habitación del motel en el que me había registrado la noche anterior, donde la calefacción vibraba y las cortinas no terminaban de cerrarse en el medio. Me senté en el borde de la cama con el sobre en mi regazo, dándole vueltas 1, 2 veces. Su letra era firme. Tracé la mayúscula, y en mi nombre antes de romper finalmente el sello. Dentro había 3 páginas dobladas. Sin fecha, sin estimado, solo mi nombre, seguido de sus palabras. Irena, nunca pediste nada, pero me diste algo que ninguno de ellos pudo darme, tiempo sin agenda. Te vi crecer en los rincones tranquilos de una casa, demasiado ruidoso para oírte. El amor se medía en aplausos. Tú lo medías en presencia. Ese domingo viniste, sin discurso ni actuación. Solo trajiste té y te sentaste conmigo. Nadie más lo sabía, y nunca se lo dijiste. Eso me lo dijo todo. Hice una pausa, conteniendo la respiración. El aire en la habitación se sentía más tenue, como si él estuviera allí de nuevo, simplemente observando, sin esperar nada a cambio. Cambié mi testamento la semana siguiente, no por despecho. Yo también quiero a Selena, a mi manera. Pero ella nunca se quedaba a menos que alguien la enfocara. Ella memorizó cada parte de mi legado excepto la parte que importaba, el tiempo que tomó construirlo. Una vez me preguntaste por qué guardaba todos esos mapas y diarios. ¿No te reíste cuando dije que me gustaba saber dónde habían estado las cosas para poder adivinar mejor a dónde podrían ir? Sonreí sin querer. Él había dicho eso. Recuerdo haber pensado en lo extraño que era que alguien tan práctico siguiera creyendo en una dirección sin garantías. No me importa lo que hagas con la empresa. Quedártela, venderla, cambiarle el nombre. Lo que les dejo no es concreto. Es confianza. Confía en que alguien que aparece discretamente sin necesidad de ser visto es justo el tipo de persona que debería sostener la luz cuando todos los demás olvidan dónde está el interruptor. La última frase fue escrita más lentamente, los bucles más anchos, las líneas ligeramente inclinadas. Te dirán que no lo mereces, pero he visto lo que el mundo recompensa y he visto lo que olvida. Elijo recordarte. Con cariño, abuelo. Doblé la carta con cuidado, presionando el doblez con el canto de la mano. Luego, la volví a meter en el sobre y lo deslicé debajo de la almohada. No sentí validación. Fue reconocimiento, suave y firme, como suelo bajo tus pies después de creer que habías estado caminando sobre vidrio. Regresé a la oficina a la mañana siguiente para los últimos trámites. El señor Thorne me había pedido que fuera sola. Cuando crucé la puerta, ya estaban allí, mis padres y Selena, sentados rígidamente en la sala de espera,
como si posaran para un retrato al que no habían accedido. Selena se puso de pie tan pronto como me vio. «Lo manipulaste». Pronunció cada palabra con firmeza y control, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Era viejo. No sabía lo que hacía. No respondí de inmediato. Solo la miré de verdad. Maquillaje impecable, blusa planchada, el dolor convertido en indignación. No necesitaba demostrar nada. Dije, simplemente lo amaba. Su rostro se contrajo. No te atrevas a hablar de amor. Él también era mi abuelo. Asentí. Entonces debiste saber que no le gustaban las cámaras. Mi madre se estremeció. Mi padre miró al suelo. El señor Thorne entró en la puerta con voz firme. El señor Reyes se sometió a 2 evaluaciones mentales independientes antes de modificar su testamento. Ambas confirmaron su plena capacidad mental. Sus instrucciones fueron deliberadas y detalladas. «Eso no significa que esté bien», espetó Selena. «No», dije. «Solo significa que fue su decisión». Mi madre se quebró entonces, no en voz alta, no de golpe, pero las lágrimas empezaron a brotar y apartó la mirada de todos nosotros. Mi padre le puso una mano en el hombro, pero ella no la tomó. Selena recogió sus cosas con movimientos bruscos. «Esto no ha terminado», dijo, pero su voz había perdido el centro. «No puedes reescribir la familia solo porque él ya no está». No respondí. No tenía nada más que decir. Ella salió y sus tacones resonaron fuertemente en el pasillo. El señor Thorne me hizo un leve gesto con la cabeza, señalando la oficina. Solo unas cuantas firmas. Lo seguía dentro, con el sobre aún apretado contra mi pecho. No lo había soltado desde la noche anterior. Fuera cual fuese la tormenta que hubiera pasado, yo seguía allí, no intacta, pero sí inquebrantable. El trayecto hasta la cabaña duró poco menos de 2 horas. La nieve caía en remolinos por los arcenes de la carretera, de esas que nunca se estancaban del todo, pero que susurraban que el invierno me esperaba. Hacía más de 1 década que no estaba allí, pero los giros volvieron a mí como un recuerdo muscular, los altos árboles de hoja perenne, el hundimiento del viejo buzón, la grava que crujía bajo los neumáticos al entrar por el estrecho camino de entrada. La llave giró sin resistencia. Dentro, todo estaba como lo había dejado, la mesa de pino, el sillón descolorido con la manta raída, la hilera de libros en la estantería que siempre estaba ligeramente inclinada a la izquierda. El polvo se había asentado, pero nada había cambiado. Sobre la repisa de la chimenea, sobre la chimenea apagada, había una sola fotografía. Me detuve al verla, yo, a los 10 años, con las piernas cruzadas en el escalón del porche, leyendo con la espalda apoyada en la rodilla del abuelo. Su mano descansaba sobre mi hombro, y ambos mirábamos la misma página. Ni siquiera sabía que existía la imagen. Junto a él había un pequeño diario encuadernado en cuero. Lo recogí con cuidado y abrí la primera página. Su letra era ligeramente oblicua, deliberada. Irena nunca era ruidosa. Por eso supe que podía confiar en ella. Me quedé sin aliento como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Me senté en el sillón, con el diario en mi regazo, y dejé que el silencio llenara la habitación, no pesado, sino completo. Después de un rato, me puse de pie, añadí unos leños a la chimenea y encendí una cerilla. La primera llama prendió y se extendió lenta y seguramente. La vi tomar forma, escuché cómo la madera se asentaba y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que explicarle nada a nadie. La habitación se calentó, los bordes se suavizaron. Permanecí allí un buen rato hasta que la luz brilló fijamente en el suelo y pude sentir el peso de la carta, la fotografía y todo lo que había heredado, no como una carga, sino como un comienzo.